Dicen que la Torre de Babel no fue solo un símbolo de soberbia, sino una herida abierta en el cielo. En sus ladrillos no había fe, sino voces prohibidas que aún resuenan en las ruinas. Hoy exploraremos el susurro roto de las lenguas y el misterio que nunca murió. Suscríbete, deja tu like y adéntrate con nosotros en esta historia que la Biblia susurra. Babel, el secreto de las lenguas. Hubo un tiempo en que la tierra no conocía división. Tras el diluvio, cuando las aguas se retiraron y los sobrevivientes descendieron de los montes, las familias de los hombres se multiplicaron sobre las llanuras de Sinar. Eran generaciones marcadas por el recuerdo del juicio divino. Habían oído de labios de Noé la narración del mundo sepultado bajo un océano de furia. Aún así, en sus corazones crecía una arrogancia nueva, un fuego escondido que los impulsaba a desafiar al Creador mismo. En aquel valle, donde los ríos brillaban como cuchillas bajo el sol, surgió una ambición oscura. Los ancianos, los líderes y los constructores comenzaron a hablar de una obra inmensa, algo que nadie pudiera destruir. «Hagamos ladrillos y endurezcámoslos al fuego», dijeron. «Levantemos una ciudad y en medio de ella una torre cuya cúspide alcance los cielos. Así haremos un nombre para nosotros y no seremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Pero bajo esas palabras de unidad había un eco más siniestro. La torre no era solo un refugio contra otro diluvio, era una herida abierta en el cielo, un desafío erigido contra el mismo Dios. Cada ladrillo colocado era una declaración de soberbia, un pacto no dicho entre los hombres y las fuerzas invisibles que habitaban las sombras. Los primeros ladrillos se alzaron en silencio, pero pronto los cantos comenzaron a rodear la obra. No eran cánticos de adoración, sino coros guturales que parecían arrancados de lenguas olvidadas, melodías que no buscaban consuelo, sino provocar un estremecimiento en quienes escuchaban. Las noches se llenaban de tambores y gritos, como si la torre llamara a algo más allá de lo humano. La construcción crecía sin descanso. Años pasaron y la torre se elevaba como una columna negra contra el firmamento. Los viajeros que cruzaban el valle decían que podía verse desde 3 días de distancia un dedo colosal apuntando al trono de Dios. Pero no todos los que miraban regresaban con vida. Algunos se perdían en los alrededores, y los pocos que volvían hablaban de figuras que se arrastraban entre las sombras del lugar, deformes y sin rostro, como si hubiesen nacido de la arrogancia de los hombres. Con cada nivel alcanzado, algo comenzó a cambiar en los trabajadores. Los rostros se endurecían, los ojos se oscurecían. Hombres y mujeres que antes eran sencillos, campesinos hablaban de sueños, en los que escuchaban voces profundas, como rugidos bajo la tierra. Decían que esas voces les revelaban los secretos de la construcción, fórmulas imposibles para sostener el peso de la torre, geometrías que parecían vivas. Y cada mañana volvían al trabajo con una fiebre imposible de apagar. El aire mismo parecía volverse pesado alrededor de la obra. Los niños lloraban al acercarse, y los ancianos murmuraban que algo invisible rondaba los cimientos. Algunos aseguraban haber visto relámpagos descendiendo no del cielo, sino del suelo, como si la tierra misma rechazara el proyecto. Fue entonces cuando descendió el juicio. No vino con trompetas ni con un estruendo repentino, sino como un veneno lento que se infiltró en los corazones y las lenguas de los hombres. Una mañana, mientras los trabajadores se pasaban ladrillos y argamasa, un albañil pidió a otro que le alcanzara la herramienta. Pero el otro, con ojos turbios, no comprendió. Repitió la frase, pero lo que salió de su boca no era lengua conocida. Eran sonidos ásperos, desgarrados, que nadie alrededor pudo entender. Pronto el caos se extendió como una peste. Los hombres se gritaban unos a otros, incapaces de reconocerse. Una palabra significaba 1000 cosas distintas, y cada voz se volvía una cuchillada en el aire. Lo que al inicio fue confusión se transformó en violencia. Manos que antes trabajaban juntas se alzaron con piedras y lanzas. El polvo de la torre se tiñó con sangre
y el eco de los cánticos fue sustituido por alaridos de odio y desesperación. Los que huyeron contaron que no era solo un cambio de lengua. Decían que las voces mismas se fragmentaban, como si los hombres hubiesen sido desgarrados desde dentro. Algunos hablaban en sonidos animales, otros en murmuraban con la cadencia de susurros inhumanos. Era como si cada lengua arrastrara consigo una sombra, un espíritu extraño que habitaba las palabras. Los relatos más oscuros hablan de noches en las que la torre misma parecía gemir, como si estuviera viva y sintiera la desolación de quienes la habían levantado. Hubo quienes juraron que en lo alto, cuando las últimas cuadrillas trataron de continuar la obra, se vieron luces danzando como estrellas caídas que se alimentaban del caos. Y entonces los hombres se dispersaron, no por decisión propia, sino como si una fuerza invisible los empujara lejos unos de otros. Las familias huyeron, cada una arrastrando consigo una lengua distinta, como una maldición que no podía compartirse. Se desperdigaron por las llanuras, las montañas y los desiertos, y con ellos se multiplicaron las sombras de la torre. La construcción quedó incompleta, pero no muerta. Durante generaciones, los viajeros que se atrevieron a acercarse a las ruinas hablaban de ecos imposibles, voces mezcladas que parecían llamarlos por su nombre en 1000 idiomas a la vez. Algunos decían que de noche se podía ver una figura enorme, ascendiendo por la escalera de la torre, aunque nunca llegaba a la cima. Otros aseguraban que los cimientos aún respiraban, y que si uno apoyaba el oído en las piedras, escucharía un murmullo colectivo, como si la humanidad entera siguiera discutiendo. En un coro de lenguas eternamente confundidas, los ancianos de las tribus posteriores advertían a los suyos: no os acerquéis a la torre de Babel, porque allí habitan los susurros del castigo. El que escuche demasiado tiempo las lenguas perdidas perderá la suya propia y quedará vacío, como aquellos que un día desafiaron al Altísimo. Con el tiempo, la arena cubrió gran parte de la ciudad inconclusa, pero la torre jamás desapareció del todo. Algunas noches en el horizonte, bajo cielos rojos y tormentas repentinas, aún parece erguirse como una sombra colosal. Los viajeros modernos, los pocos que aseguran haberla visto, coinciden en algo: la torre no se eleva hacia el cielo, sino que parece inclinarse, como si buscara arrastrar al mundo entero hacia las profundidades de la tierra. Y así quedó el recuerdo de Babel, no como un simple relato de confusión de lenguas, sino como un aviso escalofriante. Cuando los hombres buscan unirse, no para adorar, sino para desafiar, no solo atraen la ira de Dios, sino que abren grietas por donde se filtran voces que no deberían ser escuchadas. Porque Babel no murió, sigue viva en cada palabra maldita, en cada voz que se quiebra en delirios, en cada sueño donde las lenguas se mezclan hasta volverse un rugido incomprensible. Y en lo profundo de la noche, cuando los vientos soplan entre ruinas olvidadas, algunos aún juran escuchar aquel coro perdido, llamando, confundiendo, esperando que la torre vuelva a levantarse.